Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza este resumen de noticias de la televisión pública, una nueva semana. Nosotros tenemos media hora para compartir con ustedes de información lo que creemos que ha sido lo más importante, lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Te lo vamos a contar acá, como todos los días. Y hoy, en este programa, hay deportes, pero ¿quién trae los deportes? Esa es la novedad en este momento. Directamente desde Río de Janeiro, regresa a los estudios de la televisión pública Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Pero muy buenas noches, gracias por la bienvenida. Aquí estamos otra vez para compartir ahora el deporte nacional. Y hay muchas novedades, Pablo. Entre ellas estaremos hablando del hombre de la semana y seguramente de todo lo que será el semestre. Juan Román Riquelme, jugador de Argentinos Juniors. Muy bien, nos quitamos el Mundial de encima, se quedó allí en Brasil y Gaby vuelve con todo el deporte y nos va a hablar de Riquelme, que es el tema del día. En minutos nada más, Gabriela Previtera. Nosotros avanzamos con la información. Lo primero tiene que ver con que el Estado argentino ha elevado un nuevo pedido al juzgado de Tomás Griesa. La Argentina presentó un nuevo escrito ante el juzgado de Tomás Griesa por la controversia con los fondos buitre. Los representantes legales reiteraron la voluntad de búsqueda de una resolución en bases justas, equitativas y sustentables de su deuda con todos los bonistas que no ingresaron aún a los canjes de 2005 y 2010. Argumentaron además que es imposible avanzar de una manera justa si no se le brindan garantías para la preservación de la reestructuración alcanzada con el 92,4% de sus bonistas. Este martes, un grupo de las entidades bancarias que realizan el pago de la deuda argentina a los acreedores se reunirá con Griesa en Nueva York. Mientras tanto, el gobierno de Italia destacó por segunda vez la voluntad del gobierno argentino de cumplir con sus acreedores y se puso a disposición del gobierno nacional para examinar las cuestiones legales que surjan en Europa a causa del litigio con los fondos buitre. El titular de la CGT Alsina, el metalúrgico Antonio Caló, se reunió en Casa Rosada con el jefe de gabinete Jorge Capitanich. El motivo principal del encuentro fue un reclamo de modificación del impuesto a las ganancias. El dirigente gremial se retiró de la Casa de Gobierno sin hacer declaraciones y evitando el contacto con la prensa. La Central Obrera había pedido días antes la suba del mínimo no imponible de ganancias. La fiscal de instrucción porteña, Graciela Gils Carbó, ordenó allanar el boliche en el que una joven denunció haber sido violada. El procedimiento se llevó a cabo en el local denominado Le Clic del barrio porteño de Congreso. Se secuestraron allí cámaras de seguridad. La joven, llamada Camila, declaró que concurrió al boliche para festejar un cumpleaños, donde fue atacada y violada por 4 hombres. Un chico me agarró del brazo y me empezó a besar a la fuerza y yo le dije que no quería y le pregunté dónde estaban mis amigas. No las vi más. Y no, creo que en el tercer piso creo que fue. Y después me empezó a agarrar fuerte así y yo quería zafarme de él y no podía. Luego de eso agarró y me agarró contra que no sé, una esquina era y me llevó a un rincón oscuro y ahí me tiró y me golpeé, me tiró contra así, me empujó y me tiró al piso y ahí empezó a ponerme en 4 sin que yo pudiera ver la cara de él, pero igual lo vi. Él tenía ojos celestes y tenía el pelo así como rubio oscuro, bien oscuro. ¿Dónde pasó todo esto? ¿Delante de toda la gente? Esto fue dentro del boliche. El fiscal Campagnoli retomó sus funciones luego del tiempo en que había estado suspendido. Voy a ver con qué personal quedó de todo lo que yo tenía y qué oficinas de este edificio puedo exponer. Espera encontrar su despacho como usted lo dejó. Y es lo que me gustaría, pero bueno, no lo sé. ¿Qué pasa con su personal, doctor? Con su personal. Mi personal ha sido
desperdigado en distintas fiscalías, Sí. la gran mayoría, o sea, 11 de mis colaboradores. Y bueno, el viernes pedí que me los reintegren y hoy voy a insistir. ¿No tiene personal entonces? ¿No tiene personal ahora? Entiendo que tengo una dotación mínima, pero bueno, para mí es muy importante contar con el equipo que yo formé. ¿Una auditoría también va a pedir, doctor? No, de momento no, de momento voy a ver con qué me encuentro. ¿Qué pasó con las causas que usted Por estaba supuesto. impulsando? Bueno, veré con qué me encuentro. Pasaron ya más de 7 meses, así que no sé de esas causas que yo tenía, cuáles son las que siguen en curso, pero por supuesto que toda aquella que se me presente. ¿Cuáles son las sensaciones, doctor? Bueno, este es un primer paso muy importante después de 7 meses de suspensión. Es muy importante, pero bueno, tengo que ver con qué me encuentro ahora, ¿no? Este es el análisis de la noticia de Emilio Ruchansky. José María Campagnoli volvió hoy a la Fiscalía de Saavedra Núñez después de haber estado suspendido y reclamó por todas las personas que tenía como empleados. Lo cierto es que él siempre tuvo más empleados de los que precisaba mediante un mecanismo por el cual se quedaba con causas federales y de la provincia de Buenos Aires. Llegó a tener 3.900 causas cuando llegaron a su fiscalía, de las cuales solamente 380 causas eran reales. ¿Qué está reclamando? Tener esos 28 empleados que tenía cuando todavía tenía la CIPE, la Secretaría de Investigaciones Penales. ¿Qué tiene hoy? 9 empleados suyos de los que tenía antes, 7 nuevos, y al perder la CIPE, claro, pierde muchísimo poder. ¿Para qué lo utilizaba? Bueno, en el caso de Alfonso Severo, un testigo que desapareció durante casi un día, un testigo muy importante de la causa de Mariano Ferreira, por una de esas casualidades, un productor de este canal pasó muy cerca del lugar donde había sido secuestrado y utilizó su handy. Lo cierto es que este fiscal, Campagnoli, le pidió al canal todos los teléfonos personales y de trabajo de los productores del área del noticiero, algo que obviamente es realmente violatorio de la libertad de prensa. De hecho, 2 productores de este canal tuvieron que testificar con Campagnoli, por ponerles un ejemplo para qué usaba esta Secretaría de Investigaciones, y lo primero que les preguntó era la orientación política de la gerencia y de los demás trabajadores de este canal, solamente para darles unos ejemplos de lo que es realmente el abuso de poder y los excesos. El jury retomaría nuevamente el 5 de agosto. Es el momento del picado de noticias. Fueron sobreseídos 5 de los acusados por el crimen del adolescente Matías Bragagnolo, cometido en 2006 durante una pelea callejera en el barrio porteño de Palermo. Otros 2 jóvenes y un policía federal siguen imputados. Entró en vigencia la Ley de Producción Pública de Medicamentos. La norma prioriza los remedios esenciales para la población y los que respondan a las necesidades epidemiológicas, además de promover la investigación. Legisladores de la coalición cívica denunciaron al jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por adjudicar de forma irregular un convenio con la Universidad Austral por más de 2.200.000 pesos para realizar un estudio. La nena que fue metida en un lavarropas por su padre evoluciona favorablemente en una sala común en el Hospital Garrahan. Su madre dijo que tiene algunas secuelas en la vista, pero empezó a reírse y a jugar. El defensor del pueblo bonaerense, Carlos Bonicato, recordó que las farmacias no pueden cobrar un adicional por atención nocturna, según lo había determinado el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. La presidenta Cristina Fernández puso en marcha los nuevos trenes de la línea Sarmiento junto al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. De estreno, después de 50 años. Así está la línea Sarmiento, que transporta más de 300.000 pasajeros por día y que hoy ve correr las primeras 6 formaciones de 17 que habrá en septiembre, totalmente nuevas, con sistema de frenado y seguridad independiente del conductor, aire acondicionado y monitoreo por cámara de lo que pasa en el interior de cada vagón. La puesta en marcha es gradual y hoy de cada 4 formaciones, una es de estreno. Por esto, la protesta sigue cuando la gente baja de los trenes viejos y se ilusiona con los nuevos. Contame. 1 hora y cuarto tardó el tren. ¿Todavía están con los trenes viejos? Sí, la verdad no. ¿Viajaste en los nuevos? No, todavía no. No, en realidad vengo de Burlingame y vinimos especialmente para viajar en el tren. ¿El tren nuevo? Sí. A ver, ¿qué te parece? Muy bueno, ojalá que la gente lo cuide y lo sepa aprovechar.
Está fresquito dentro, hay aire acondicionado. El día se presta, hace un poco de calor, pero la verdad que está muy lindo. La verdad que vale la pena. No sé, incómodo. Por ejemplo, a la señora embarazada casi le aplastan. Todavía con los trenes viejos. Sí. Mal. Hay aire acondicionado, está fresquito. Está buenísimo, sí. Muy lindo. ¿Usted viaja habitualmente? Más o menos. Bueno, más cómoda. Hay que cuidarlo. Hoy la presidenta junto a Randazzo puso en marcha las formaciones 0 kilómetro y prometió que nadie viajará colgado. A mí lo que más me gusta, que el sistema de cerrado también es de extrema seguridad. ¿Por qué? Porque ya nadie va a poder viajar colgado del tren. ¿Saben por qué? Porque el tren no arranca si las puertas no están herméticamente cerradas. En hora pico, los andenes están llenos. Hay más presencia policial y más limpieza. Una cuadrilla de operarios chinos supervisa la puesta en marcha. Entonces, antes de la salida hacia Moreno, recorrimos la formación lista para su primer viaje y llena de gente. Sí, está cómodo y está hermoso. Ahí está fresquito, hay aire acondicionado. Sí, tiene aire acondicionado. ¿Hacia dónde viaja? Hasta Morón. ¿Viaja habitualmente en el Sarmiento? Sí, siempre viajo. ¿Y hoy viajó en los antiguos, en los viejos? Sí, hoy sí, a la mañana sí. ¿Se nota la diferencia? Sí, muchísimo. Estamos en hora pico de vuelta, tendríamos que estar más apretados. Parece que es un poquito más cómodo. Sí, está cómodo. Y es raro que no hay tanta gente también. Tras la ofensiva terrestre de Israel en la franja de Gaza se recrudecen los ataques. Hoy el objetivo fue un hospital. El ataque contra un hospital en el centro de la franja de Gaza afectó el tercer piso del edificio, donde se encuentra la unidad de cuidados intensivos y el quirófano. Si bien no hay precisiones, los primeros informes hablan de 5 muertos y más de 50 heridos. Tel Aviv justificó el ataque al asegurar con imágenes y gráficos que Hamas y la Yihad Islámica almacenan y disparan sus proyectiles hacia Israel desde los hospitales y las mezquitas de Gaza. El ataque del tanque israelí se produce un día después de la jornada más sangrienta que vivió Palestina, desde que comenzó la avanzada israelí sobre la región. Ayer murieron más de 100 personas y otras 500 resultaron heridas, lo que hace un total de 530 palestinos muertos, en su mayoría civiles, y cerca de 3.000 heridos desde el comienzo de la ofensiva, el 8 de julio pasado. Del lado israelí, murieron 18 soldados y 2 civiles. Hoy el brazo armado de Hamas aseguró que había capturado a un soldado israelí, lo que desató celebraciones en distintas localidades palestinas. Si bien Israel aún no confirmó la veracidad de la noticia, en un pasado aceptó intercambiar prisioneros por soldados. El último soldado israelí capturado por Hamas fue Gilad Shalit en 2006. Permaneció cautivo en Gaza 6 años hasta que fue cambiado por más de 1.000 prisioneros palestinos a fines de 2011. Actualmente hay más de 6.000 palestinos prisioneros en Israel. Mientras la mediación internacional busca caminos para lograr una tregua, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su titular, el embajador de Ruanda, Eugene Richard Gassana, exigió un alto el fuego e hizo un llamamiento a las partes para que respeten el derecho internacional y la vida de los civiles. Los separatistas prorrusos del este de Ucrania entregaron las cajas negras del avión de Malaysian Airlines estrellado en una de las regiones bajo su control. La entrega fue realizada a representantes del gobierno holandés y del gobierno malayo. Hay que recordar que la mayoría de las 298 víctimas fatales eran ciudadanos holandeses. El Boeing se estrelló el jueves en la región oriental de Donetsk, escenario de combates entre las fuerzas gubernamentales de Ucrania y los rebeldes prorrusos. La aeronave que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur fue derribado por un misil tierra-aire. Y es el momento de los deportes en este programa. Ya fue dicho, con muchísimo gusto lo hará Gabriela Previtera. Gaby, qué alegría tenerte acá. De nuevo una alegría estar aquí con ustedes de nuevo. Lo solo. ¿Me extrañaste? Lo solo que estaba en este estudio.
No, bueno, solo no te creo porque los chicos seguramente te hicieron buena compañía. Sí, Moni mirá, también aquí. La mayoría. Estábamos Moni y alguno más. Mirá, no estaba vos, no quedaba nadie en este estudio. ¿Se fueron todos? Mirá, Bueno, lo bueno es que volvieron. Volvieron todos. Y ¿Qué volvió tenemos? también Juan Román Riquelme. Riquelme Volvió a sus Argentinos andanzas Juniors. a lo ¿Qué largo es de esta esto? semana. Y es una de las grandes noticias que va a tener esta semana, estos días y probablemente todo el semestre. Los próximos 6 meses van a ser claves para Argentinos Juniors porque los equipos que están en la B Nacional, 10 van a tener la posibilidad de ascender a la primera división. Ese es el objetivo que tiene la dirigencia y fundamentalmente el cuerpo técnico para que se recupere Riquelme. Lo cierto es que no deja de ser una noticia más que impactante, que Riquelme ya no esté vistiendo la 10 de Boca, sino que lo haga con la 10 de Argentinos Juniors. Hoy fue su primer entrenamiento oficial, aquí lo vemos trotando a Juan Román Riquelme, con él estaban Coria, Zapata, García, Herrón, Placente y el resto de los futbolistas en el medio del campo de juego de este predio que tiene Argentinos Juniors en Moreno, entrenando con Vichy Borghi y compañía. Juan Román Riquelme no llegó solo y el entrenamiento llegó con 2 de sus hermanos y con un futbolista más que quedó libre de Boca, que se trata de Diego Rivero, uno de los amigos que tiene Juan Román Riquelme, que obviamente va a tratar de presionar para que llegue también a la institución de la paternal. No deja de ser noticia Riquelme, no solo por estar allí, sino además porque es otra pretemporada que no va a realizar completa. Estos son los últimos días antes del debut oficial de que arranque la temporada oficialmente para Argentinos Juniors, porque el día viernes va a estar jugando por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia de La Plata en el Estadio de Lanús. Es muy difícil que llegue a jugar algunos minutos para ese partido. No quiero decir que es imposible, pero casi, porque no ha llegado a realizar la pretemporada y obviamente lo quiere resguardar para lo que será el debut del 2 de agosto frente a Boca Unidos en la zona A del torneo de la B Nacional. Recordemos que este semestre finalmente no va a ser un campeonato de primera división de transición, se va a jugar por un título, pero en la B Nacional va a haber 2 zonas, son 22 equipos divididos en zona A, en zona B, los 5 primeros de cada una van a ascender directamente a la primera división, por eso van a preservar a Juan Román Riquelme. Hablando de noticias, recién lo compartíamos en las noticias internacionales, lo contaba Félix también, cada vez está peor la situación entre Ucrania, también en Rusia, y hay futbolistas argentinos que de a poco comienzan a pegar la vuelta. Todavía no llegaron a un acuerdo de desvinculación con cada uno de los equipos. Ayer había varios nombres, entre ellos el primero que se conoció fue el de Sebastián Blanco. Sebastián Blanco, el ex futbolista de Lanús, estaba en el Metalist de Ucrania. Él fue el primero que dijo: yo no regreso, me quiero volver a Buenos Aires y quiero jugar al fútbol, pero en un lugar más tranquilo, así no se puede vivir. A él se le sumaron varios más, entre ellos estaba Facundo Chucky Ferreira, el ex futbolista de Vélez, que juega en el Shakhtar Donetsk, está tratando de llegar a un acuerdo. Ese equipo estaba en Francia realizando la pretemporada, tenía que tomar el vuelo de vuelta y él y 5 brasileños no se presentaron. Directamente no fueron, obviamente que ahora va a comenzar el conflicto económico porque el club no quiere perder dinero, obviamente, pero los argentinos no quieren llegar. Sumamos a José el Principito Sosa, el ex Estudiantes de La Plata, que estaba a préstamo en Atlético Madrid y tuvo que volver a Ucrania, tampoco quiere seguir. Papu Gómez, el futbolista que ha pasado por Arsenal de Sarandí, entre otros, y que quería también volver a la Argentina y tiene que llegar a un acuerdo con el club. Jonathan Cristaldo, el ex Vélez, Metalist de Ucrania, y a ellos obviamente hay que sumar a otros futbolistas que todavía no se saben qué van a hacer. Son Torsiglieri, Chaco Torres y Cristian Villagra. De a poquito todos los argentinos se van sumando. Es lógico también que ellos quieran preservar a su familia y no quieran seguir más en Ucrania. Ese es otro de los temas del día, por supuesto. Vamos a dejar de lado esta situación tan conflictiva y triste, por supuesto, que se está viviendo en aquel país. Y vamos a pasar a hablar de un argentino que en este caso, como dice el dicho, no es profeta en su tierra, pero la está realizando muy bien en las distintas partes donde va. Estamos hablando de José María Pechito López, el piloto argentino que está en este momento en el Campeonato Mundial de Turismo y que el 2 y el 3 de agosto va a estar acá en la Argentina disputando una nueva fecha en Termas de Río Hondo, esta vez como el líder que tiene la divisional. La gira mundial y bueno, la primera carrera es acá en Argentina, así que contento de estar viviendo esto ya. Es mi carrera la más importante para mí de todo el año y la estamos viviendo con mucha expectativa, ¿no? Porque bueno, llego primero en el campeonato, así que con muchas ganas de ya estar en Termas de Río Hondo. Lo conozco mucho, va a ser digamos, de todas las carreras del año, ese circuito que más conozco. El año pasado corrí muchas veces acá en Argentina y no solamente corrí, sino que me ha ido muy bien, siempre en Santiago del Estero. Fue la pista que me dio la victoria el año pasado dentro de esta categoría misma, cuando me invitaron a correr y digamos, ahí se inició un poco
todo esto del Campeonato Mundial de Turismo, ¿no? Con Citroën. ¿Cómo le va al Loeb en esta experiencia en pista? Y al Loeb le va muy bien también. Uno se tiene que poner en el lado de si por ejemplo en mi caso me subiría a un auto de rally sería muy difícil. Y él ya en su segunda carrera logró ganar, que fue en Marruecos. Después por ahí le cuesta un poco más cuando tiene que correr con otros autos a la par o tiene que pelear alguna maniobra. Son situaciones en las cuales él no ha vivido nunca, ¿no? ¿Cuándo un piloto de Fórmula 1? Y es lo mismo que me pregunto yo, digamos. Creo que todo el fanático de automovilismo de Argentina creo que quiere tener un piloto de Fórmula 1. Hace tiempo que no se nos da. No es fácil seguramente, pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas. Luciano Suardi es uno de los actores nominados al ACE. Ustedes saben, el premio más importante que tiene el teatro argentino. Está Luciano nominado como mejor actor en unipersonal. Se está presentando con el espectáculo El Topo en el Teatro de la Comedia. Dijo que ibas a necesitar a alguien que te cuide. Tenés que andar con los que son como vos. No vas a conseguir a nadie con los pocos que tenés ahí abajo. ¿Qué nos quiere decir el topo? El topo nos quiere decir muchas cosas. El topo me parece que representa con nostalgia toda una época del teatro que ya no está, pero que vale la pena recordarlo. Creo que tiene muchas capas de lectura, si bien está centrada la historia en un ser un poquito deforme, un poquito jorobado, que nació en un teatro de casualidad y que nunca salió del teatro, y que se quedó en el teatro y decidió quedarse ahí hasta el final, hasta que el teatro fue demolido. Me parece que tiene muchas significaciones y muchas capas de lectura que después está bueno que el espectador elija desde qué lugar puede verlo o identificarse con esta historia de esta persona que vivió muy encerrada en un mundo y que tuvo muchos problemas para comunicarse y para enfrentarse con el mundo real, y solo ve su mundo a través del teatro. Casi es una sombra, casi es un fantasma de ese teatro que ya no está y que podemos evocar con nostalgia. Cuando escuchaste realmente, cuando tuviste que escuchar como nunca antes esa palabra topo como un alfiler que te llaman así. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública. Nos vamos al corte, ya volvemos.